Diseñador urbano ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudió Ciencias Ambientales en la Universidad Politécnica de Valencia. Se especializa en espacio público, movilidad y transporte. Se ha desempeñado como servidor público en los 3 niveles de gobierno y es asesor de colegios de urbanistas, arquitectos e ingenieros civiles y universidades de Puebla, Baja California, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Tamaulipas y Yucatán. Cofundador del Laboratorio de Espacio Público en México y ganador del Premio Municipal 2019 Proyecto de Espacios Públicos, alineado a la Agenda 2030. El Sistema SEUNI le da la más cordial bienvenida a Fernando Valerdi. Y esto únicamente se ha podido alcanzar entendiendo al Estado de Puebla y todas sus ciudades, todos sus campos como un sistema complejo, que es un sistema lleno de diversas actividades productivas, de diversas actividades económicas, de diversas culturas, pero que coinciden todos y todas ellas en un comportamiento común, que es en el uso del transporte público. Y como énfasis en especial, vamos a explorar también qué podemos hacer desde la movilidad activa, que como ustedes saben, en México y en el mundo, sobre todo en nuestra ciudad, Puebla, capital del estado de Puebla, así como en Tehuacán y en Tizutlán, se han empezado a transformar las calles para darles más seguridad a los ciclistas, a los peatones, con una finalidad que es de promover la movilidad activa. Pero para entender todo este gran complejo de conceptos vamos a ir parte por parte. Primero que nada tenemos una agenda necesaria que hay que entender. Desde hace ya varios años, desde 1976, la Organización de las Naciones Unidas mandó un primer manifiesto a nivel mundial para decirle a las ciudades y a los campos y los territorios cómo debemos modificar nuestro entorno y bajo qué conceptos para no caer en el desabasto, en la precariedad, en la escasa comportamiento del trabajo, oportunidades de trabajo, en la pobreza, en la miseria. Sobre todo porque pues estos conglomerados urbanos, donde hoy vivimos y llamamos ciudades, pues tienen patologías muy diversas, pero también factores en común, comunes denominadores que desde 1976 estamos intentando mejorar día con día, a menos que nos encontramos pues haciendo un poco de urbanismo, espacio público y movilidad y transporte. En 1976, lo que ven en pantalla son los 3 momentos en donde la Organización de las Naciones Unidas se han enfocado ¿a qué? Pues a generar agendas internacionales, en donde podamos vislumbrar los pasos que hay que seguir como comunidad, como parte de un gran sistema mundial, para poder emular un sistema más seguro, un sistema más complejo, pero sobre todo que genere bienestar. Desde 1976 se hizo la primera conferencia internacional de los asentamientos humanos por la ONU. 20 años después llega en el 1996, se celebró en Estambul, y 20 años después, hace un par de años, 4 años para ser exactos, se celebra la de Quito. Bueno, en Quito tenemos la última conferencia internacional de ciudades, también llamada la nueva agenda urbana, en donde está estipulado son una serie de compromisos que hacen los gobiernos, como el de México y como el de otras naciones, en suscribirnos a una agenda internacional, de decir, esta vez queremos hacer las cosas mejor y diferente, planear el transporte público, planear mejor nuestras ciudades, planear mejor nuestros entornos, generar seguridad pública a partir del diseño urbano, generar perspectiva de género en cada uno de nuestros espacios públicos. Entonces, para llegar a esto, han pasado varias cosas que es importante que sepamos. Y a continuación vamos a ver un video
de cómo es tan complejo llegar a tener una gestión adecuada del transporte, precisamente porque el territorio, las ciudades en el mundo, van creciendo de una manera exponencial. Y cuando yo digo exponencial, quiere decir que van creciendo a una velocidad tan rápida que, por supuesto, los sistemas de transporte y de movilidad están rebasados. Es decir, nosotros vamos persiguiendo la ciudad e intentando, las ciudades y el territorio, intentando proveerle a las ciudadanas y ciudadanos de un mejor servicio de transporte público, porque no es nada fácil, porque va persiguiendo un mercado neoliberal que es alcanzar la máxima eficiencia en la construcción, la máxima eficiencia en el habitar espacios, en el desarrollar centros comerciales, en desarrollar zonas habitacionales, y la parte de la provisión del transporte público es lo que estamos olvidando a la hora de tomar decisiones tan importantes como la que es transformar el territorio mexicano. Lo que van a ver a continuación es un video de cómo fue creciendo la Ciudad de México desde 1800 hasta el 2010. Prácticamente han pasado siglos sin que ha tenido un crecimiento exponencial. Sin embargo, como ustedes saben, en la era de la industrialización mundial es cuando empiezan a detonarse unos cambios sustanciales y sobre todo pues, aglomeraciones de población importantes que empiezan a generar un crecimiento disperso, desordenado, desorientado, que tiene como consecuencia hoy una de las cunas de las megalópolis en el mundo, que es la Ciudad de México. Entonces, imagínense al ritmo que ha crecido esta ciudad que ven en pantalla, que es una imagen satelital de cómo va creciendo desde el territorio de la Ciudad de México, cómo se va expandiendo, y que hoy por hoy tenemos un asentamiento sumamente grande que queremos, ¿no? Y estamos haciendo el esfuerzo por proveerle sistemas públicos seguros, sobre todo de transporte, pero sin embargo, pues es un reto todavía en la mira que queremos llegar a generar, ¿no? Desde 1807 hasta el 2000, perdón, ahí tienen ustedes el crecimiento urbano que ha tenido la Ciudad de México. Entonces, a nivel satelital, pues esto se ve como una serie de manchas diferentes, difusas, que van generando conexiones con otros territorios, pero a la hora de pensarlo en el sistema de las vialidades que componen este territorio, pues imagínense que la oportunidad que tenemos como servidores públicos es intentar hacer los mayores esfuerzos para proveerle a este entorno eh, urbanizado de las soluciones más efectivas y más eficientes. Bueno, cuando se reúnen cada 20 años las agencias y los gobiernos internacionales, lo que buscan es proveerle a la ciudadanía de soluciones y a los gobiernos y a los tomadores de decisiones de soluciones efectivas para mover a las personas, para planificar mejores escenarios de desarrollo urbano. Y en esta nueva agenda urbana que ustedes pueden descargar en cualquier momento en línea, así texteando en Google la nueva agenda urbana, ustedes encontrarán que en estos 175 acuerdos que firmaron todos los gobiernos en el mundo, del 93 al 124, vienen como las mejores estipulaciones en cuanto a cómo desarrollar la planeación y la regulación del transporte público, pero a un nivel todavía más macro que es territorial. Y bueno, pues también tenemos en 2015 una agenda internacional que nos ayuda todavía desde el servicio público, desde la autoridad, a reforzar nuestras acciones, que es la Agenda 2030, también conocida como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en específico de los 17 objetivos, el número 11, es el que habla sobre ciudades. Y estas ciudades buscan sobre todo mejorar sus pasos para ser grandes ciudades. ¿Cómo? Bueno, desde una política pública nacional, ya contamos con ella, en el 2016 se reforma la Ley General de Asentamientos Humanos y se le agregan contenidos sustanciales de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial. También tenemos normativa urbana diferente en cada ciudad. Las ciudades y los gobiernos locales empiezan a generar sus propios instrumentos de regulación para los ingenieros civiles, los arquitectos y los urbanistas, para que sepamos cómo gestionar adecuadamente la construcción, cuáles van a ser los impactos que tengamos en cuanto a hacer una habitación, una casa, un centro comercial, un edificio, un hospital, etc. Planeamos y diseñamos la ciudad a partir de ya alineamientos muy específicos que nos dicta esta nueva agenda urbana, esos objetivos de desarrollo sostenible, para precisamente fortalecer las finanzas municipales. Como todos ustedes saben, es muy difícil gestionar el recurso público
y sobre todo llevárselo a las personas que más lo necesitan, que es nuestra política a nivel nacional, encomendada por el gobierno de México desde la presidencia. Pero ¿cómo atiendes a la gente más rezagada, a la gente con más marginación, con una historia de sociedad marginada durante décadas? Bueno, pues implementando a nivel local soluciones que permitan visualizar al entorno como algo que nos ayude a prosperar. Vamos a entrar un poco más en ese sentido. Es muy importante que ustedes sepan que el espacio público que se genera en las ciudades, más allá de los parques, más allá de los andadores, de las propias, los propios jardines, las plazas, el sistema que compone las ciudades son las calles. El espacio público primordial que tenemos en cualquier ciudad son las calles, porque es el espacio público, como dice la ONU Habitat, donde se genera la prosperidad urbana. Y es aquí donde encontramos una analogía muy interesante que queremos compartirles a ustedes, sobre todo cuando pensamos en el espacio público como, más bien, como cuando pensamos a las ciudades como algo sumamente similar al sistema neuronal, perdón, de las personas, ¿no? Eso quiere decir que si entramos a visualizar cómo se ven las manchas urbanas a nivel satelital, por ejemplo, que tienen el lado izquierdo de noche, una ciudad satelital, perdón, una ciudad en donde se ve de manera satelital cómo se manifiestan sus relaciones y sus conexiones a través de la luz. Y del lado derecho ustedes ven complejos neuronales, perdón, en donde se puede visualizar cómo estas sinapsis que van creando las propias neuronas son similares en expansión a la hora de entender que hay un núcleo central en donde ocurre todo esto. Y las ciudades se manifiestan muy diferente por supuesto, a los procesos neuronales. Sin embargo, también hay patrones en común, que es precisamente el cómo las zonas de estos complejos van creando continuidad, van creando lazos y accesibilidad entre los procesos. Lo mismo pasa cuando pensamos en el territorio mexicano, en las ciudades poblanas, en los campos poblanos. Tenemos ciudades que van conectándose a través de actividades económicas, a través de diferentes lazos intercomerciales, por supuesto, y de productividad, que buscan, sobre todo, pues potencializar el desarrollo económico, el desarrollo turístico, el desarrollo social a partir de sus conexiones. Y la conexión más común que ocurre en estos asentamientos humanos, pues es el transporte público, ¿no? Entonces, lo que ven ustedes en pantalla son prácticamente ejemplos de cómo se conforman los complejos neuronales y cómo estamos visualizando algunas manchas urbanas en el mundo a la hora de verlas a nivel satelital. Y bueno, por qué quisimos hablar de transporte inseguro? Bueno, cuando Antonio nos hace la invitación para formar parte de este conversatorio con ustedes, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que visualizar la realidad del transporte en Puebla. Todos ustedes saben que estamos en una crisis que es superable, que es posible superar siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas para lograrlo, la sinapsis adecuada para entablar diálogo con otras dependencias, con otras autoridades, con otros usuarios y usuarias del transporte para precisamente encontrar los factores que lo están haciendo inseguro. Hoy por hoy, de acuerdo con la última encuesta del INEGI del 2019 de victimización y percepción de la seguridad, encontramos que en la media nacional pues hay un crecimiento entre 2016 y 2018 de la inseguridad en el transporte público. Ustedes, las gráficas que ven aquí a continuación son precisamente el número de delitos que hubo en cada año en el transporte público o en calles, ¿no? Entendido como como este tipo de complementos entre el espacio público y el transporte. Evidentemente, la Ciudad de México está sobrepasando estos límites de la media nacional por la cantidad de aglomeración de personas que tiene. Puebla no es la excepción. El Estado de México tampoco lo es. Estamos hablando que a nivel estatal, el Estado de México, al menos en el 2018, reportó 27,000 tipos de asaltos en el transporte público. Puebla estábamos alrededor de 12,000 desde el año 2017-2018. Y así, cada uno de los estados en México va variando de acuerdo a lo que cada esfuerzo, más allá de lo gubernamental, lo colectivo se puede ir haciendo. En efecto, tenemos una respuesta que es la parte de la
del conglomerado metropolitano. Ustedes saben que en México, en nuestra República Mexicana, tenemos apenas 74 ciudades metropolitanas o 74 zonas metropolitanas. ¿Qué quiere decir? Que hay municipios que se van conurbando, que se van tocando físicamente o sistemáticamente hasta hacerse un conglomerado en donde a veces es difuso saber en qué municipio estás parado o estás abordando o caminando o transportándote, precisamente porque el continuo del territorio no ha marcado un punto de otro, ¿no? Es decir, un punto de un municipio a otro, es fácil perder la noción en qué momento estás en uno y otro, precisamente porque el desarrollo urbano ha sido un continuo difuso y el transporte público es parte de hacer difusa esta parte de orientación en el Homo sapiens urbano. Es decir, la propia, el propio diseño del sistema de transporte convencional ha promovido precisamente y perseguido, como decíamos hace un momento, la ciudad dispersa, la ciudad en la que los territorios en donde vas a trabajar, a comer, a recrearte, a estudiar, pues están lejos de tus zonas habitacionales, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, hablamos de un modelo de desarrollo urbano disperso, desconectado y desorientado. Aquí se nos fue desconectado 2 veces, pero hablamos de que es desorientado, es decir, no tiene una orientación específica, salvo la vocación de mover autos particulares, y pues esto trae externalidades sumamente preocupantes, ¿no? La industria está, o donde laboras, está lejos de tu casa, la vivienda está lejos de tu educación, donde vas a formar. Tenemos un centro histórico o centros históricos en diferentes ciudades en México y en Puebla, en donde se acapara la concentración de viajes, porque ahí todavía siguen siendo núcleos importantes de producción y desarrollo. Sin embargo, pues está sujeto a la medida de transportarse de forma no segura. Lo que hay en pantalla es un resumen muy breve gráfico en cómo se ve la ciudad de Puebla y su expansión urbana, junto con los 11 territorios, los 10 territorios más, perdón, que forman parte del área metropolitana de la ciudad de Puebla, es decir, la ciudad capital, donde está su escuela, donde estamos algunos nosotros viviendo. Tenemos como consecuencia una serie de 11 territorios sumamente desprovistos de un transporte público eficiente, seguro, cómodo y confortable, pero que ya está cambiando. ¿Cómo está cambiando? Bueno, a partir de precisamente la puesta en marcha del gobierno del Estado de Puebla, en donde busca ya hacer análisis más complejos, como lo que ven en pantalla, que es un análisis por calor de la concentración de los hechos viales o accidentes de tránsito, en donde precisamente en este gran conglomerado de 11 territorios vamos vislumbrando dónde deberían ser atacadas las acciones más importantes de seguridad vial, dónde hay que bajar velocidades, dónde hay que hacer cruces más seguros para peatones, dónde hay que hacer ciclovías, dónde hay que hacer líneas de transporte público seguro, de tal forma que podamos proveerle al usuario y a la usuaria de pues, un sistema de transporte integral que venga a beneficiar sus recorridos, hacerlos seguros, confortables y sobre todo pues cómodos. Lo que también ven en pantalla, este segundo mapa, es el sistema neuronal perdón, de la complejidad del sistema de red vial de la ciudad de Puebla, en donde encontramos que precisamente desde hace ya 17 años, cuando se hace el distribuidor vial de la zona donde está la central de autobuses de Puebla, la también llamada CAPU, nace uno de los primeros distribuidores viales de tipo elevado, esos grandes puentes que vemos en la ciudad, que vienen a privilegiar precisamente un modelo de desarrollo urbano neoliberal, precisamente en donde se promueve mayormente la eficiencia de sacar proyectos hacia la expansión urbana, más orientado, por supuesto, hacia el desarrollo exponencial de construcciones, en vez de vigilar los procesos constructivos que vienen a mejorar el desarrollo humano, ¿no? Como las famosas ciudades compactas. Bueno, y lo que viene a continuación también es un mapa de concentración de estos distribuidores viales. Lo que viene en más rojo es en donde la ciudad de Puebla se ve todavía más concentrada hacia el oeste, en donde está San Andrés Cholula, y donde privilegia una serie de comportamientos a la hora de generar obra pública, como distribuidores viales, que van expandiendo todavía más nuestra ciudad. Hace un par de meses, el presidente de la República estuvo en la ciudad de Puebla, y justo con nuestro gobernador estuvieron dando datos importantes, sobre todo en el tema delictivo, ¿no? Nosotros como técnicos de las ciudades, pues desde luego tenemos la oportunidad
de incidir en la política pública para reducir el robo en transporte, y sí, en efecto, ha bajado, ha tenido un deceso en los últimos meses y años. Sin embargo, lo que hay que también tener muy en clave es que esto no puede ser posible sin que se haga una referencia hacia cómo el maestro Guillermo Arechiga, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de, también desde luego de la oficina del gobernador, pues han diseñado la política pública que hoy está en Puebla, que está en pasos, digo yo, eh, recientes, en pasos escalonados, pero que van dando resultado. Tenemos dos subsecretarías, la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial, la Subsecretaría de Transporte y Vías de Comunicación. La primera, de Movilidad y Seguridad Vial, genera, diseña, elabora los diagnósticos, proyectos y procesos de las políticas públicas que van a empezar a articularse en el territorio poblano, precisamente para establecer pues, proyectos muy concretos que van a dar como consecuencia que la gente se mueva mejor, que la gente se mueva más a salvo, más segura. Y la otra parte de la subsecretaría es la operativa, en donde vemos el tema de la expedición de licencia, la expedición de concesiones, ¿no? La propia gestión del territorio para hacerlo más eficiente. Esta política en específico, la que está hoy por hoy gobernando Puebla, tiene una subdivisión de los 217 municipios que tenemos, y se hicieron una puesta en marcha de una subregionalización, en donde, pues a través de 32 territorios, nosotros podemos vislumbrar todavía mejor cómo la dinámica de estos territorios van ejerciendo ya sea beneficios o consecuencias negativas hacia el territorio poblano. Cuando nosotros entramos a la Secretaría de Movilidad y Transporte, nos damos cuenta que hay una latente preocupación por el sistema de transporte público, porque es inseguro. ¿Pero por qué es inseguro? Precisamente porque los componentes, los elementos de todo este sistema se encuentran sumamente en deterioro o en estado ya preocupante. Desde las unidades de transporte público, todos ustedes las han visto en las calles, desde la falta de claridad en el ascenso y descenso de los pasajeros, ¿no? Las propias rutas que siguen el transporte público, ¿quién las conoce? Las zonas en donde el transporte público hace base, el sistema de comportamiento de las operadoras y los operadores del transporte público, los que lo administran, y todos esos otros recursos humanos que no hemos acabado de entender que son parte de este gran sistema, pero que nos da la oportunidad hoy de generar mejoras. ¿Y cómo hacemos esas mejoras? Como les decía el maestro Echiga, titular de Secretaría de Movilidad y Transporte, generó un acuerdo desde octubre del año pasado, en donde todos los transportistas, sobre todo todos los concesionarios y las concesionarias, dueñas y dueños del transporte, de las unidades de transporte público en México, tienen que sujetarse a 3 principios básicos. Y esos 3 principios básicos son incluir aditamentos de seguridad pública en las unidades de transporte público. ¿Cómo es esto? A través de cámaras, un sistema de cámaras que vayan proveyendo a los concesionarios, a la Secretaría, al sistema de seguridad pública estatal, de lo que va ocurriendo en el transporte público, ¿no? Es decir, le pusimos más ojos al transporte público, cómo se comporta, cada cuánto está sucediendo. ¿Y para qué sirve, cómo funciona y qué beneficios se obtienen a partir de tener de las 12,000 unidades de transporte público que tenemos en la ciudad de Puebla, en el área metropolitana y el estado? Apenas estamos cerca de la mitad de las unidades en el estado que ya cuenten con ese tipo de beneficios, de un sistema de rastreo GPS, y el posicionamiento global geográfico es determinante para conocer las zonas en donde hay más vulnerabilidad, de que las y los operadores, pues, así como las y los usuarios del transporte público, tengan a bien, pues, ser víctimas de algún tipo de delito. El director de la dirección en donde me encuentro laborando, el maestro Gilberto Coca, nos tuvo a ver bien el preparar una parte de la presentación que estoy exponiendo a continuación, en donde ustedes pueden encontrar y entender cómo funciona esta gran plataforma con la que hoy cuenta el estado de Puebla, y que ningún otro estado en México hasta el día de hoy cuenta, que es
centro de monitoreo digital. Este centro de monitoreo digital pues nos permite incluso ya avanzar en cuanto a controlar la velocidad de las unidades, es decir, la propia Secretaría de Movilidad y Transporte puede, o estamos en la elaboración de gestionar la regulación de los límites de velocidad para las unidades de transporte público y que no se vuelvan temas de competencia por el pasaje, que no haya una competencia desleal, sobre todo para abordar pasaje, y desde luego, pues, las externalidades negativas que tienen en el uso de la velocidad en las ciudades, como los accidentes de tránsito que ya veíamos hace un momento. Esto nos permite identificar el promedio que llevan de ruta, de velocidad las rutas, las unidades, ¿no? En donde hay mayor o menor congestionamiento, también llamado tráfico. También nos ayuda esta plataforma a conocer y ajustar la frecuencia de los recorridos, donde podemos identificar si han habido modificaciones. Como ustedes saben, cada uno de los concesionarios y de los operadores de transporte y operadoras de transporte público, perdón, tienen a bien, pues, saber dónde está trazada la parte en donde tienen que recorrer de las ciudades y no pueden moverse de ese recorrido autorizado. Esta plataforma ya nos permite saber si están haciéndolo bien, si están haciéndolo correctamente, y desde luego no nada más a la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino a los propios concesionarios les permite saber el comportamiento de sus propios trabajadores u operadores. Pueden vigilar el número de vueltas realizadas, pueden agilizar el ascenso y descenso de pasajeros. También ya es posible gestionar la cobertura de demanda. Esto es muy importante porque, como les decía, en el Estado tenemos una demanda de transporte público sublime, en donde me refiero hacia la cantidad de viajes que se hacen en el transporte público, pues es imperante en los modos de transporte hacia el trabajo, de acuerdo con el INEGI en el 2015, es imperante en los modos de transporte hacia la escuela, niñas y niños que van hacia la escuela. Sin embargo, tenemos un reto verdaderamente grande a la hora de intentar gestionar qué otros territorios necesitan el transporte. Como ustedes saben, en el Estado tenemos al menos 4 tipos de vehículos que nos proveen de ese servicio de transporte público, como los microbuses, los autobuses, las unidades van o tipo combi, como también le llaman, y desde luego el transporte mixto, que es más bien una camioneta tipo de batea, que trae consigo unas redilas y una cobertura que permite que el transporte sea mixto. Las ciudades, las ciudades y los municipios en Puebla son todos diversos, ¿no? Algunos se conforman de diferentes, sobre todo lazos sociales. Sin embargo, lo que les decía en un principio, que compartimos con México y América Latina, el poder gestionar espacios, sobre todo de manera más segura, en el comportamiento de las ciudades en Puebla, o los territorios en Puebla, necesitan la cobertura del transporte público, ¿no? Y esto es, pues, crucial para el propio desarrollo humano. También gracias a este tipo de ejercicios que hoy contamos, pues podemos vigilar la seguridad de las unidades, tenemos un enlace permanente con el sistema C5 de seguridad pública, en donde podemos identificar el comportamiento regular de los operadores o los operadores, de todo para poder proveer de inicio a las usuarias y los usuarios de un sistema que tenga respuesta, dado que los aditamentos que se incorporan en las unidades bajo acuerdo del secretario es el botón de pánico, las cámaras, ¿no? Y desde luego también nos da la oportunidad de analizar comportamientos criminales, cómo se manifiesta el delito al interior de los transportes y las unidades de transporte público. También ha servido para el tema de la seguridad vial, fíjense, hay una oportunidad importantísima de evitar percances viales a través de poder entrar en las propias cámaras con las que cuentan hoy por hoy las unidades de transporte público, nos permite visualizar en qué momento se dan los fenómenos de los hechos delictivos, bajo qué condiciones, qué otros usuarios intervienen en el proceso, ¿no? A continuación les voy a poner un video breve en donde ustedes van a poder ver, pues, lo que vemos todos los días, ¿no? Hoy por hoy, gracias al gobierno de Puebla, la Secretaría de Movilidad y Transporte, tenemos ojos en casi toda la metrópoli poblana a través del sistema que implementamos de la plataforma del Centro de Monitoreo Digital, y podemos ver el tráfico en todas partes de la ciudad, lo que nos permite saber sobre este comportamiento del congestionamiento, pues es evidentemente generar política pública y proyectos que vengan a
desincentivar el congestionamiento, hacer vías más fluidas, evitar el uso dependiente del automóvil, promover la infraestructura vial más sustentable como la ciclista, consolidar la peatonal, mejorar el tiempo de ascenso y descenso de pasajeros, etcétera, ¿no? Y bueno, este tipo de plataformas con las que hoy hemos trabajado, pues también nos permite visualizar conductas laborales, comportamientos de los pasajeros o las pasajeras, identificar registros de algunos rostros ante algún hecho delictivo. Y bueno, pues gracias a la visión que hoy impera en la Secretaría de Movilidad y Transporte, incluso podemos ocupar estas herramientas para gestionar un transporte más seguro. Y como lo hacemos, pues vigilando lo que pasa al interior de las unidades, podemos hacer aforos a partir de esto, saber cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas niñas y niños hoy por hoy están utilizando el transporte público. Y bueno, prácticamente, en resumen, lo que tiene esta plataforma es que nos viene a proveer de una eficiencia, conectividad, seguridad y mejora para la producción de un transporte más resiliente. Y como punto final, ustedes sabrán que hace no mucho la Secretaría de Movilidad y Transporte dio a conocer desde ya el año pasado un proyecto que se llama el transporte nocturno. Ese transporte pues provee a las personas de servicio durante la noche. También acabamos de firmar un convenio con la plataforma Movit, en donde esta plataforma, que es una aplicación que ustedes pueden bajar en cualquier momento, les puede decir, si ustedes van hacia, por ejemplo, algún lado de la ciudad o del estado, ya sea un centro comercial, un centro habitacional o recreativo, le pueden preguntar a Movit qué unidades de transporte público les acercan de manera más segura, más cómoda, y bueno, Movit les puede decir si incluso tienen que hacer un transbordo, etcétera. Y bueno, finalmente lo que hemos llevado gracias a la visión del gobierno del Estado de Puebla es que las unidades de transporte público, cada una de las unidades de transporte público, cada microbús, autobús, van, combi, camioneta de ruedas o de batea, es un espacio público, un espacio que hay que cuidar como cuidamos un parque, un espacio que hay que cuidar con el entendimiento que cuidamos un jardín público que da respuestas. Hace no mucho, el secretario Guillermo Arechiga hizo un convenio, se celebró un convenio con la Secretaría de Turismo, en donde incluso estos espacios públicos pues ya nos están dando la oportunidad de no solamente ser autobuses de transporte público, sino también de presumir las joyas de nuestro territorio, como los pueblos mágicos, Tatauquitepec, Huachinango, Chinahuapan, Atlisco, Cuetzalan, Zacatlán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es prácticamente lo que yo venía hoy a platicarles. Espero que pues esta visión de la importancia de cómo se gestiona un transporte público sume a sus carreras, sume a sus proyectos. Ya tienen ahí a la mano un par de herramientas que es cómo integrar todo esto. Les dejo aquí mis cuentas, ¿no? Y en donde nos estamos elaborando y estamos también haciendo proyectos alternativos a estos. Algunas sugerencias de bibliografía, como el Transit Street Sign de la NACTO, son las normas oficiales de América del Norte, una visión más filosófica sobre el comportamiento de las ciudades como los sistemas complejos, y pues prácticamente esta era mi ponencia que quería compartirles. Me quedo a la orden por si alguno o alguna tiene alguna duda, algo que quieran platicar, pues con todo gusto estamos para servirles. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Sí, quería hacer primero un comentario y después una pregunta. En el transporte público hay muchas deficiencias, también ha habido algunos avances. Hace 3 administraciones, 2000 a 2006, cuando estuvo Melquiades Morales, recuerdo que se renovó el parque vehicular del transporte público. Se le dijeron adiós a los famosos guajoloteros que muchos nos tocó subirnos. Se renovó por parque vehicular nuevo, se le dio crédito a los concesionarios y fue un paso importante. En la siguiente administración de
2006, 2012, no hubo muchas mejoras al transporte público, se dio continuidad. Tiene un ruido ahí, no sé si bien. Por favor, pudieran cerrar sus micrófonos, Antonio Rivera, para poder seguir escuchando la pregunta de Ricardo. Gracias. Cabalga, Corcel, al último cuarto de la torre más alta, donde mi princesa espera que la descasque ya tuya puesto. Antonio Rivera, tienes tu micrófono abierto. Estás interrumpiendo la intervención de la persona que está hablando. ¿Puedes cerrar tu micrófono, por favor? Antonio Rivera, Detente, Corcel. no sé si el administrador lo pudiera silenciar o lo pueden sacar de la reunión, por favor. O temáis, doncella. Acabaré con el monstruo que os custodia. Tomaré mi lugar de legítimo rey. ¿Qué dice la niña? El administrador de la sesión podría silenciar a Antonio Rivera, por favor. Prepárate, bestia fétida. Cuando acabe contigo, monstruo, dejarás no haber nacido. Vamos, vamos, ¿me molesto? ¡No molestas! ¡Aburres! Para, bestia fétida. Lo lamentarán algún día. ¡Vamos lamentando! Ya no sé si no nos escucha Antonio, está abierto su micrófono, está interrumpiendo la intervención, ya no pudimos escuchar la pregunta y no lo puedo silenciar. No sé si alguien está como administrador que me pueda ayudar. Es alumno de Tehuacán. Alguien de Tehuacán que conozca a Antonio Rivera, por favor, que le corte su micrófono o le mande mensaje. Sí, le estoy marcando. A ver si me escucha, estoy marcando. Qué pena con el ponente, te ofrecemos disculpas también a quien estaba preguntando. Vamos a solucionar este inconveniente. Estoy realmente enfermo. Ya nada me detendrá. Gracias, qué inconveniente, pero bueno, es parte de las deficiencias de la tecnología. ¿Podemos continuar con la intervención y la pregunta de Ricardo, por favor, para nuestro invitado? Sí, retomando rápidamente, Gracias, comentaba Ricardo. que del 2000 a 2006 se mejoró el parque vehicular. Ahí le dijimos adiós a los famosos guajoloteros que muchos conocimos. Se le dieron crédito a los transportistas concesionarios y se renovó gran parte o en su mayoría. Y se puso una meta de que que el transporte público tuviera una vida útil de 10 años y después se renovara. En la siguiente administración se siguió con esa política, 2006 a 2012, y del 2012 al 2018 pues hubo otra mejora, que fue el Metrobús. Comentarle o preguntarle al ponente, en esta administración, ¿cuál sería su principal aportación que veremos al final de esta administración a la mejora del transporte público en Puebla? Gracias, Ricardo. Fue una gran pregunta. En realidad, espero que pueda responder con la mejor claridad posible. Cada una de las administraciones, en efecto, ha tenido como sus propias virtudes y defectos en cuanto a la gestión del transporte público. Hay que ser también muy
analizadoras del fenómeno del transporte público en Puebla, cómo se ha ido comportando. Y en efecto, lo que nos ha venido persiguiendo es una serie de prácticas en donde se dan concesiones a diestra y siniestra, sin vigilar los demás procesos, ¿no? de catalizar un sistema de transporte público seguro. Como consecuencia del primer periodo que mencionabas, tenemos una serie de concesiones que a veces incluso se empalman o se violan en cuanto a la propia dinámica de las ciudades y de los territorios en Puebla. Lo que hemos venido observando es que, en efecto, tenemos una puesta en marcha de un sistema, al menos en la capital poblana y su área conurbada, que es el sistema de autobuses de tránsito rápido, o BRTs también llamados, que es el famoso sistema Ruta, o también conocido como Metrobús en la Ciudad de México. Este tipo de sistemas que son troncales, como la 11 Sur, el propio Boulevard 5 de Mayo, Valsequillo, ¿no? La línea 1, que es el Boulevard Atlisco, son sistemas troncales que vienen a perseguir, como decía en un principio, una política de desarrollo urbano Creo que al parecer nuestro invitado tuvo algún también inconveniente con el internet. Le daremos un momento para que retome su intervención. Perdón, creo que mi conexión. Ya estás de vuelta con nosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, justamente ya para finalizar el comentario, era comentarles que al menos en esta administración que lleva ya 2 años, ustedes podrán visualizar que al menos los comportamientos del resto de los componentes de este gran sistema de transporte público o subsistema de transporte público, entendiendo el sistema de movilidad en el Estado, va a tener diferentes tipos de procesos, ¿no? Nos hemos dado a la tarea de incluso privilegiar el factor humano, que es desarrollar habilidades y empatía en las operadoras y los operadores de transporte público a través de capacitaciones en materia de prevención del delito, de acoso sexual, y una serie de fortalecimiento al entendimiento de las personas que operan en los transportes públicos, precisamente para que podamos entender que el sistema no es únicamente, y que sí es necesario, desde luego, como decía Ricardo, el cambiar los modelos de transporte público, las unidades, que desafortunadamente en México todavía hay este tipo de autobuses que son chatarra que nos envían desde Estados Unidos, en donde servían esas unidades para proveer de transporte escolar a las zonas más dispersas de Estados Unidos, y que pues después de un cierto uso nos viene a llegar a México como unidades de transporte público. Afortunadamente en Puebla ya casi no se ven de esos tipos de transportes, deben ser contados los que deben de existir aún. Sin embargo, la política ha sido muy estricta en cuanto a los modelos que no deben rebasar ciertos años de operación para poder proveernos de ese servicio. Lo cierto es que, o sea, no vamos a ver una mejora latente tampoco, si no entendemos que más miradas tienen que llegar al transporte público. Cuando digo más miradas, me refiero a nada más la parte gubernamental, que hoy por hoy, de 12,000 unidades que tenemos, o 14,000 unidades que tenemos a nivel estatal, al menos ya 5,000 cuentan con un botón de pánico, con una serie de aditamentos de seguridad pública, y que probablemente al final de estos 5 años de gobernación tengamos ya el 100% de las unidades equipadas, pero no va a ser suficiente. Desde luego tenemos que ir pensando en cómo subsidiar la flota nueva que requieren las unidades de transporte público, los propios concesionarios,
concesionarias. Sin embargo, recordemos que el transporte público en Puebla, en cuanto a su costo, no subió desde hace ya un par de décadas, y eso pues también es una parte esencial de entender la operatividad de estos vehículos que nos ayudan a llegar a nuestros destinos. Entonces yo me quedaría más bien con la respuesta de que al final de esta administración lo que veremos será un sistema más protegido, un sistema más entendido, y desde luego con patologías menos disruptivas en su funcionamiento. Es decir, al menos los engranajes de este gran sistema estarán operando como debieran haber operado desde hace un par de décadas. Muchas gracias por la respuesta. Quisiera, bueno, estamos ya en la recta final y a reserva que haya otra pregunta o comentario, para no dejar, digamos, no limitar las intervenciones, vamos a dar una más. Si quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, para poder cerrar la charla. Me parece que Armando tiene la mano levantada. Armando Altamirano. Así es, buenas tardes. Por favor, compártenos. Gracias. Buenas tardes, mire, pues yo soy Armando Altamirano, soy de plantel de Tehuacán. Como en la mayoría de las ciudades tenemos problemas con el transporte público, yo creo que lo principal es la movilidad, ¿no? La movilidad que tiene una ciudad y por lo complejo que es, puesto que hay muchas colonias y muchos asentamientos a veces irregulares, con sus diferentes problemáticas en cuanto a las calles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo que yo veo y propongo, bueno, empiezo a observar lo que es el municipio y la ciudad, proponer igual, me gustó la idea aquí de lo que es el Metrobús, proponer tal vez ese tipo de transporte aquí en Tehuacán, claro, en vías principales para transportar a la gente, ¿no? El problema está aquí, que es a veces el problema de la corrupción por parte de concesionarios, porque para hacer Metrobús tendría que entrar ya el gobierno, el del estado, no sé si el federal, y entran muchos conflictos con los particulares, ¿no? Se ven sus intereses muy afectados y entran muchos problemas. ¿Qué posibilidad o qué tan difícil es que pueda facilitarse o entrar un proyecto de esa dimensión en una ciudad como Tehuacán? Claro, también viendo que pues lo que tienen las combis es que prácticamente te dejan en la puerta de tu casa, ¿no? Me impresiona ese tipo de ingeniería de tránsito, me parece que es. Pero estamos muy mal acostumbrados a que no queremos caminar, ¿no? 3, 4 cuadras para tomar un autobús. Y eso es lo que genera tanto problema, me imagino yo, en la cuestión del transporte público. Pues esas serían mis dos preguntas, ¿no? ¿Cómo, si es muy difícil implantar un sistema de esos y cómo ver o plantear ese tipo de resultados que podría darle uno al municipio o a una ciudad? Perfecto, Armando, es una gran pregunta, muy valiosa, sobre todo porque el sentido de preocupación que te salta es además la puesta en marcha que tenemos hoy por hoy. ¿A qué me refiero? Los sistemas de tipo BRT o de tránsito rápido, como es el sistema ruta que hoy está en la ciudad de Puebla, se planean a largo plazo. Eso es lo más valioso, el planear a mediano y largo plazo el sistema de transporte. Porque en efecto tenemos nula planeación en el transporte público. Lo que viene ocasionando con esto es que se inventen nuevas rutas, se crean nuevas combis, ¿no? Nuevas rutas de combis, etcétera, y no tenemos en realidad a ciencia cierta un verdadero sistema regulado. En el 2011, cuando se hace el estudio origen-destino de la zona metropolitana de Puebla, es lo que motiva y fundamenta y le da herramientas al gobierno para entonces echar en marcha un proyecto como es el sistema de transporte ruta. Entonces, tenemos 3 líneas de 7 líneas que se habían proyectado
al menos en el desarrollo del Estado de Puebla, y que aún hoy por hoy, aunque vemos que es una eficiencia en el transporte, todavía le faltan algunas cosas que corregir y sobre todo le faltan algunas partes de su sistema, algunos elementos para que sea un sistema completo, como son otras 4 líneas más. Líneas que van por periférico, líneas que van por la zona norte, zona sur, zona de este a oeste, etcétera. Entonces, lo valioso de esta preocupación que tienes, Armando, es que, en efecto, Tehuacán y Teciutlán, como las otras 2 zonas metropolitanas que son del estado de Puebla, van hacia allá. El empezar a preocuparnos hoy por el transporte público de Tehuacán y de Teciutlán es muy acertado, porque el día de mañana pueden, una de dos, o prevenir los errores que la ciudad central de este estado, la ciudad de Puebla, ha cometido, o atinar hacia esfuerzos de política pública que desarrollen las ciudades hacia el transporte público, que también le llaman desarrollo orientado al transporte. Entonces, esto nos va a dar como consecuencia que tengamos ciudades como, por ejemplo, lo que hoy por hoy París está buscando. París está buscando, para que ustedes sepan, consolidar una ciudad de 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que el urbanismo, el sistema de transporte, la arquitectura, la ingeniería civil estén hablando un mismo idioma. Y eso quiere decir que cada una de las viviendas de los parisinos tengan cerca a 15 minutos, no más, una tienda para proveerse de consumo, un lugar para proveerse de recreación, un parque, y que todos sus traslados hacia cualquier zona de la ciudad no superen los 15 minutos. Entonces, Puebla, afortunadamente, ya tenemos instrumentos de planeación que buscan ese también llamado policentrismo, que es generar muchos centros que tengan este tipo de dinámicas, pero es una visión también a largo plazo. ¿Qué nos conviene hacer ahorita, hoy por hoy? Preocuparnos en qué podemos hacer hoy por hoy por el transporte público de Tehuacán, de Tizutlán, desde luego de la ciudad de Puebla. Hola.
Hola, ¿me pueden confirmar si se escucha? Es que estoy teniendo problemas con el internet y me desconecté un poco. No sé si terminamos la intervención de nuestro invitado. ¿Alguien me podría confirmar, por favor? Sí, ya se escucha. Perfecto, gracias. El bendito internet, pero me desconecté, ya no pude terminar de escuchar la intervención de nuestro invitado. No sé si sigas aquí con nosotros, Ari. Me imagino que también tuvo algún inconveniente con el internet. Lo vamos a contactar, pero bueno, en general quiero invitarlos a todos antes de que se vayan. Tenemos ahorita el concierto de Budar. Quisiera invitarlos a que pudieran conectarse a través de Facebook. Es un concierto privado que hicimos pues para cerrar el congreso. Y bueno, esperaremos a que pueda conectarse nuevamente nuestro invitado para darle las gracias, para despedirlo. Sin duda un tema muy interesante que creo que pues gran parte de la comunidad del sistema se une y se enfoca en el tema de la ingeniería, por supuesto en los planteles de Puebla y Tehuacán, y son temas que los van a encaminar obviamente en su vida laboral y profesional. Entonces creo que es un tema muy atinado y qué bueno que tuvimos esta participación. Insisto, estaré pendiente de que pueda regresar nuestro invitado, pero no quiero omitir la invitación para que todos los que nos acompañan en esta sala puedan trasladarse también a el concierto que tenemos, que por allá lo está compartiendo Cristian. Gracias por compartir el link. Vayan a escuchar, a Budar, y bueno, yo estaré aquí esperando a nuestro invitado. Insisto, creo que el tema del internet hoy nos rebasa en todas las ciudades, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno, estaremos aquí pendientes, y a todos ustedes agradecerles que hayan estado muy pendientes, participando en las sesiones. Ha sido un congreso diferente, un congreso especial, y deseamos de todo corazón, todos los que formamos parte del sistema SEUNI, que haya sido de su agrado, que se hayan divertido un poco, también aprendido, y por supuesto, pues mandarles un abrazo a la distancia. Gracias a la maestra Claudia, que también estuvo aquí con nosotros. Mandarles un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense, por favor. Si no tienen que salir, sigan en casa, quédense en casa, y pues que pronto podamos volver a la normalidad y bueno, abrazarnos, saludarnos, pero por lo pronto cuidarnos mucho. Entonces, pues a los que ya se empiezan a despedir también muchas gracias. Vayan al concierto para cerrar este gran día de actividad, y bueno, pues nosotros seguimos aquí pendientes. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias a quienes han estado aquí con nosotros.